Cuando pensamos en los guardianes de la tierra, nuestra mente viaja a los grandes felinos, a los lobos que dominan la nieve o a los bosques milenarios que parecen eternos. Pero la verdad es que los verdaderos protectores del planeta son diminutos, casi invisibles, y a menudo los apartamos de nuestro camino con un simple manotazo. Son los insectos, pequeños titanes que, sin pedir reconocimiento, sostienen en silencio los hilos invisibles de la vida. Ellos son los arquitectos del suelo fértil, los mensajeros que llevan la semilla del mañana en forma de polen, los recicladores que limpian lo que la vida deja atrás y los faros de luz que iluminan la noche con su bioluminiscencia. Cada movimiento suyo es una pieza en el engranaje perfecto de la naturaleza. Sin ellos, los ríos se volverían cloacas, los bosques dejarían de respirar y nuestros campos quedarían desiertos. Lo que damos por sentado, la comida, el aire, el agua limpia, depende de sus cuerpos frágiles y de su incansable labor. Y, sin embargo, son los más amenazados por nuestras manos. El veneno que usamos en la agricultura, la tala de bosques y el cambio climático los empujan al borde del abismo. La desaparición de los insectos sería una herida mortal para la humanidad misma. Este documental revela su grandeza oculta, seres diminutos que, con cada zumbido, cada salto y cada vuelo, nos recuerdan que cuidar de ellos es cuidar de nosotros. En un mundo lleno de gigantes, las abejas parecen insignificantes. Apenas unos milímetros de vida, cubiertas por un traje aterciopelado de rayas amarillas y negras. Pero no te dejes engañar por su tamaño. En cada vuelo cargan un tesoro invisible, el polen. Este polvo dorado que se adhiere a su cuerpo es la semilla del mañana, el motor silencioso que fecunda las flores, multiplica los frutos y alimenta al planeta entero. Allí, en su zumbido constante, late la maquinaria oculta que sostiene la vida. Las abejas no conocen fronteras. Viven en todos los continentes, excepto en la Antártida, y se adaptan a selvas, praderas, desiertos e incluso a nuestras ciudades. Cada colmena es un universo perfecto, donde la reina pone hasta 2000 huevos al día, asegurando la continuidad de la especie. Sus obreras, siempre incansables, dedican cada minuto a trabajar. Unas cuidan las crías, otras ventilan el nido y muchas salen en expediciones que parecen rutinarias, pero que en realidad sostienen la agricultura del mundo. El beneficio que las abejas ofrecen a la humanidad es incalculable. Más del 70% de nuestros cultivos dependen directa o indirectamente de ellas. Sin su polinización, desaparecerían alimentos tan básicos como manzanas, almendras, tomates o café. Imagina un mundo sin frutas frescas, sin verduras variadas, sin el néctar dulce de la miel. Un mundo donde nuestra dieta se reduciría a cereales secos y raíces. La desaparición de las abejas no sería solo un golpe a la biodiversidad, sería una condena al hambre. Y, sin embargo, pocas veces reconocemos la magnitud de su trabajo. Una sola abeja puede visitar más de 100 flores en un día, pero es la colmena entera, actuando como un organismo colectivo, la que logra resultados titánicos.
La miel que producen es apenas un regalo extra, un lujo dorado comparado con el verdadero milagro, la perpetuación de la vida vegetal. Cada vuelo, cada aterrizaje en una flor, es un acto silencioso de agricultura, un pacto invisible con la naturaleza que nos mantiene vivos. Un dato que pocos conocen es que las abejas se comunican bailando. En la penumbra de la colmena, una obrera que descubre un campo de flores regresa y ejecuta el baile del meneo. Una coreografía precisa que indica dirección y distancia. Con simples movimientos, logra guiar a cientos de compañeras hacia el alimento. En esas danzas, escondidas de nuestros ojos, hay matemáticas, astronomía y cooperación pura. Una sabiduría milenaria que rivaliza con los mejores inventos humanos. Su hábitat, sin embargo, se encuentra cada vez más amenazado. El uso indiscriminado de pesticidas, la deforestación y el cambio climático han reducido drásticamente sus poblaciones. Millones de colmenas han desaparecido en las últimas décadas, en un fenómeno conocido como síndrome del colapso de las colonias. No es solo una tragedia para las abejas, es un grito de advertencia para nosotros. Porque cuando muere una colmena, no es solo miel lo que se pierde, es la fertilidad de la tierra. En la reproducción, las abejas muestran un orden admirable. La reina es la madre de todas, fecundada en un único vuelo nupcial que le basta para poner huevos durante años. Los zánganos existen únicamente para ese instante, y luego desaparecen de la ecuación. Las obreras, estériles, renuncian a la maternidad para criar a las hijas de la reina. Es un sacrificio colectivo que asegura la supervivencia de la colonia. En ese gesto hay un mensaje poderoso. La vida no se trata del individuo, sino de la comunidad. Lo más importante de las abejas no está en su aguijón ni en su miel, sino en el papel silencioso que cumplen como guardianas de la vida. Si ellas desaparecieran, el equilibrio ecológico se rompería en cuestión de años. Y con él, nuestra propia existencia. Las abejas son mucho más que insectos. Son las agricultoras invisibles del planeta, las arquitectas del alimento y las guardianas de la tierra. Protegerlas es protegernos a nosotros mismos. Las mariposas son como fragmentos de arcoíris que han decidido posarse sobre la tierra. Con alas que parecen lienzos pintados por un artista divino, despliegan una sinfonía de colores que van desde los naranjas encendidos hasta los azules iridiscentes, pasando por delicados tonos blancos y violetas. Su tamaño varía desde diminutas especies que apenas caben en la yema de un dedo, hasta gigantes como la mariposa Atlas, cuyas alas pueden alcanzar más de 25 centímetros de envergadura. Pero más allá de su belleza, ellas cargan en cada vuelo una misión silenciosa: la polinización de flores silvestres. Habitan en todos los rincones del planeta donde las flores florecen. Bosques tropicales, praderas, desiertos, montañas y hasta los jardines urbanos que los humanos plantamos sin sospechar que se convierten en estaciones de paso para estas viajeras aladas. Su presencia en un ecosistema es un indicador de salud, pues allí donde hay mariposas, hay flores,
y donde hay flores, hay vida. En contraste, su ausencia anuncia un paisaje enfermo, un terreno que empieza a perder su vitalidad. El beneficio que las mariposas brindan a los seres humanos es silencioso pero vital. Al fecundar plantas silvestres, aseguran la regeneración de bosques y praderas, ecosistemas que a su vez producen oxígeno, regulan el clima y almacenan agua. Sin ellas, los paisajes que hoy admiramos se marchitarían lentamente. Un mundo sin mariposas no solo sería un mundo más gris, sino un planeta que perdería parte de su capacidad de sostener la vida. Su ciclo de vida es un poema de transformación. Del huevo diminuto nace una oruga voraz que se alimenta incansablemente. Luego, envuelta en un capullo, inicia la metamorfosis. Su cuerpo se disuelve y se reconstruye desde cero hasta emerger como mariposa. Este milagro es un recordatorio de que la naturaleza sabe reinventarse, y de que la fragilidad puede transformarse en fuerza. Pocas historias biológicas resultan tan inspiradoras como la de estos insectos que convierten el hambre de la oruga en la libertad del vuelo. Un dato que pocos conocen es que las mariposas son expertas viajeras. Algunas especies, como la mariposa monarca, recorren miles de kilómetros en migraciones épicas que desafían nuestra imaginación. Generaciones enteras participan en este viaje. Las que parten no son las mismas que llegan, pero aún así siguen la misma ruta, guiadas por una brújula interna que aún hoy la ciencia no termina de comprender. En esos viajes, fecundan flores y mantienen vivos los ecosistemas a lo largo de su trayecto. Sin embargo, su delicado equilibrio se encuentra amenazado. El cambio climático altera las estaciones y confunde su ciclo de vida. La deforestación destruye sus hábitats y los pesticidas envenenan tanto a las orugas como a las flores que las alimentan. Allí donde desaparecen las mariposas, los ecosistemas empiezan a deteriorarse, y con ello se pierde la capacidad de los bosques para regenerarse. Al perderlas, perdemos mucho más que un espectáculo visual. Perdemos parte de la maquinaria que sostiene nuestro aire y nuestros alimentos. Las mariposas, además, son maestras del camuflaje. Algunas imitan hojas secas o cortezas para esconderse de depredadores, mientras otras despliegan manchas que parecen ojos gigantes en sus alas, espantando a quienes intentan cazarlas. Su fragilidad aparente esconde una sofisticación evolutiva asombrosa. No sobreviven solo por su belleza, sino por su capacidad de adaptarse a los desafíos del entorno. Lo más importante de las mariposas es que nos recuerdan la interconexión de la vida. Cada batir de alas ayuda a sostener no solo un prado, sino un ciclo ecológico entero que termina impactando en el ser humano. Nos muestran que lo pequeño puede tener un eco inmenso. Cuidarlas es cuidar la salud de los bosques, el aire que respiramos y el futuro de nuestros hijos. En cada vuelo de mariposa se esconde un acto de esperanza, un susurro de la tierra que nos pide proteger lo más frágil para asegurar lo más grande, la vida misma. En los rincones más ocultos del planeta, entre la hojarasca húmeda,
el estiércol y la tierra fértil, habita una legión de obreros silenciosos, los escarabajos. De caparazones brillantes, que van del negro metálico al verde esmeralda y el azul iridiscente, estos pequeños gigantes cumplen una de las tareas más cruciales de la naturaleza: limpiar, transformar y devolver a la tierra lo que de ella proviene. Su tamaño varía desde apenas unos milímetros hasta poderosos cuerpos que caben en la palma de una mano. Pero sin importar su forma o color, todos trabajan en un mismo propósito: sostener el ciclo de la vida. Los escarabajos peloteros, quizá los más conocidos de su linaje, realizan un espectáculo cotidiano digno de admiración. Con una fuerza descomunal, empujan bolas de estiércol que superan hasta 50 veces su propio peso. Lo que a simple vista podría parecer un comportamiento extraño o desagradable, en realidad es una labor ecológica esencial. Entierran y dispersan los desechos animales, evitando la proliferación de plagas y devolviendo nutrientes al suelo. Si desaparecieran, la acumulación de desechos sería tan masiva que los ecosistemas colapsarían y, con ellos, la salud de la humanidad. Su hábitat es tan variado como su diversidad. Habitan bosques tropicales, praderas, desiertos y hasta entornos urbanos. Allí, en cada rincón, actúan como verdaderos ingenieros del suelo. Gracias a sus túneles subterráneos y su incansable trabajo de transporte, airean la tierra, permitiendo que el agua y los minerales penetren con facilidad. Este proceso, invisible a los ojos humanos, asegura la fertilidad de los campos que más tarde producirán nuestros alimentos. Sin ellos, la agricultura perdería a uno de sus aliados más poderosos. La reproducción de los escarabajos es una coreografía tan sorprendente como su labor. Muchos de ellos depositan sus huevos en las bolas de estiércol que transportan bajo tierra. De esa manera, cuando las crías nacen, tienen alimento inmediato y un refugio seguro para crecer. Es un acto de previsión y cuidado que demuestra cómo la vida, incluso en sus formas más pequeñas, encuentra caminos para perpetuarse. Sin estos ciclos de nacimiento bajo la tierra, millones de escarabajos no podrían continuar la tarea de limpiar el mundo que habitamos. Un dato que pocos conocen es que algunas especies de escarabajos peloteros se orientan gracias a la luz de la Vía Láctea. Sí, estos diminutos recicladores usan el firmamento como brújula para no perderse mientras arrastran su preciada carga. Es un detalle casi poético. Insectos que trabajan en lo más bajo de la tierra guiados por la luz de las estrellas. Este vínculo entre lo terrestre y lo cósmico nos recuerda lo profundamente conectados que estamos con cada forma de vida. El beneficio de los escarabajos para el ser humano va mucho más allá de la limpieza de suelos. Son guardianes de la salud pública. Al enterrar estiércol y desechos, reducen la presencia de moscas y otros insectos transmisores de enfermedades. Además, fertilizan los campos naturales y agrícolas, promoviendo cultivos más productivos. En un mundo que busca soluciones sostenibles, estos pequeños seres llevan millones de años demostrando cómo reciclar y reutilizar lo que otros desechan. Pero, ¿qué ocurriría si los escarabajos desaparecieran? El suelo se convertiría en un vertedero sin oxígeno,
Las praderas se cubrirían de desechos animales y la agricultura perdería gran parte de su fertilidad. El resultado sería una crisis silenciosa pero devastadora para los ecosistemas y, en consecuencia, para nosotros. La carne que consumimos, el pasto que alimenta al ganado, las verduras que llegan a la mesa, todos dependen, directa o indirectamente, de estos diminutos recicladores. Los escarabajos nos enseñan que la grandeza no siempre se mide en tamaño, sino en impacto. Son los basureros, los ingenieros y los agricultores invisibles del planeta. Trabajan sin descanso, sin pedir nada a cambio, sosteniendo en silencio la vida sobre la tierra. Protegerlos significa proteger los suelos que nos alimentan, los campos que nos sostienen y el delicado equilibrio de la naturaleza. En su aparente sencillez, los escarabajos encierran una verdad poderosa. La vida del ser humano depende, en gran parte, de la labor humilde de estos guardianes de la tierra. En el suelo que pisamos todos los días, bajo las hojas secas y las piedras olvidadas, late un mundo invisible de arquitectas incansables, las hormigas. Su tamaño varía desde apenas 2 milímetros hasta especies que alcanzan casi 3 centímetros, y sus colores van del rojo encendido al negro brillante, pasando por tonos ámbar y marrones terrosos. Pequeñas y organizadas, estas criaturas realizan una de las labores más vitales para el equilibrio ecológico. Convierten la Tierra en un organismo vivo. Con cada túnel excavado, con cada grano de tierra movido, están esculpiendo el paisaje subterráneo que sostiene nuestras cosechas y, en consecuencia, nuestra vida. Sus colonias son verdaderas ciudades vivientes. Millones de individuos trabajan al unísono en un orden perfecto. Hay obreras que excavan, soldados que defienden y reinas que perpetúan la especie. Cada túnel no es solo un refugio, sino un sistema de aireación que oxigena la tierra, permitiendo que el agua y los nutrientes lleguen a las raíces de las plantas. Allí donde las hormigas excavan, el suelo se vuelve más fértil, más rico, más generoso. Sin ellas, los campos perderían su vitalidad y la agricultura sufriría un golpe devastador. El hábitat de las hormigas es tan amplio como su diversidad. Habitan desiertos ardientes, selvas tropicales, praderas templadas e incluso entornos urbanos. Donde haya suelo, es casi seguro que habrá una colonia de hormigas trabajando en silencio. Esta capacidad de adaptación las convierte en auténticas ingenieras planetarias, capaces de transformar desde el árido terreno del Sáhara hasta la humedad infinita del Amazonas. Su presencia asegura que la vida, en cualquier rincón, encuentre un aliado oculto bajo la tierra. La reproducción de las hormigas es una maravilla de coordinación y estrategia. Durante los vuelos nupciales, miles de machos y hembras aladas se elevan al cielo para aparearse. Tras este ritual, la hembra se convierte en reina y, al encontrar el lugar adecuado, inicia una nueva colonia, depositando huevos que darán origen a generaciones enteras de obreras. Una sola reina puede vivir décadas y producir millones de descendientes. Esa fecundidad es la clave de su éxito y,
al mismo tiempo, de la continuidad del equilibrio ecológico que garantizan. Un dato que pocos conocen es que las hormigas, a través de sus cuerpos y su actividad, mueven más tierra cada año que los mismos procesos geológicos en algunos lugares. En otras palabras, remodelan el suelo a una escala que rivaliza con la fuerza de los ríos y el viento. Sus túneles, aunque pequeños, son miles y miles, transformando lo invisible en un sistema que sostiene a árboles, flores, cultivos y toda la red alimenticia que depende de ellos. Para los seres humanos, los beneficios de las hormigas son más profundos de lo que imaginamos. Controlan plagas al alimentarse de insectos dañinos para los cultivos, fertilizan la tierra con los restos que acumulan en sus galerías y dispersan semillas que germinan en lugares nuevos, ampliando la biodiversidad. Sin ellas, perderíamos a un ejército silencioso que cuida nuestros bosques y campos, que protege la base de nuestra alimentación y que mantiene el equilibrio del suelo bajo nuestros pies. ¿Qué pasaría si desaparecieran? El suelo se volvería más compacto, menos fértil y más frágil. Los cultivos tendrían menos nutrientes, las plagas aumentarían y los ecosistemas colapsarían poco a poco. La desaparición de las hormigas sería un golpe invisible, pero letal, para la humanidad. Lo que parece un insecto insignificante en nuestro jardín es, en realidad, uno de los pilares de la vida en el planeta. Las hormigas nos recuerdan que la grandeza no está en el tamaño, sino en el impacto colectivo. Con disciplina, organización y trabajo en equipo, transforman el mundo subterráneo en un motor de vida. Son la metáfora viviente de que, incluso las criaturas más pequeñas, unidas, pueden sostener el destino de la Tierra. Ellas, las ingenieras del suelo, nos enseñan que la vida prospera gracias a los silenciosos guardianes que nunca vemos, pero de los que todo dependemos. Si hasta ahora te sorprende cómo estos pequeños guardianes sostienen nuestra vida sin que lo notemos, imagina lo que aún falta por descubrir. Suscríbete a El Bichólogo, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía, porque la vida de los insectos es también la vida de todos nosotros. En lo profundo de la tierra seca, bajo troncos caídos o en medio de un bosque exuberante, habita una sociedad que, aunque suele despertar rechazo en los humanos, es una de las más eficientes y organizadas del planeta. Las termitas. Pequeñas, de apenas unos milímetros, con cuerpos translúcidos en tonos beige, blancos o amarillentos, son criaturas discretas que rara vez vemos, pero cuya labor sostiene a ecosistemas enteros. Lo que para muchos es sinónimo de plaga en casas y construcciones, en la naturaleza se traduce en vida, fertilidad y equilibrio. Su función principal es tan simple como trascendental. Reciclan la madera muerta y la materia vegetal en descomposición. Donde otros ven desecho, ellas encuentran alimento. En ese proceso, transforman lo inerte en nutrientes, devolviendo al suelo la riqueza necesaria para que nuevas plantas broten y los bosques continúen su ciclo. Sin las termitas,
la tierra estaría cubierta de montañas de ramas y troncos, y el suelo perdería lentamente su fertilidad. En silencio, son las encargadas de limpiar y renovar. El hábitat de las termitas es amplio y variado. Se encuentran en regiones tropicales, sabanas africanas, bosques templados e incluso desiertos, donde logran prosperar en condiciones extremas. En cada lugar cumplen la misma misión: acelerar el ciclo de los nutrientes y mantener los ecosistemas en movimiento. Allí donde viven, el suelo es más fértil, el bosque más saludable y la biodiversidad más rica. Sus colonias son auténticas maravillas de ingeniería. Algunas especies construyen termiteros que pueden alcanzar los 8 metros de altura, verdaderos rascacielos en miniatura, diseñados con túneles de ventilación que regulan la temperatura y la humedad de la comunidad. Dentro, viven millones de individuos organizados en castas. Reinas capaces de poner hasta 30.000 huevos en un solo día, obreras que cuidan la colonia y soldados que la defienden. Es una sociedad donde cada uno tiene un rol preciso que garantiza la supervivencia del todo. Un dato que pocos saben es que las termitas son, además, maestras de la simbiosis. En sus estómagos albergan microorganismos capaces de digerir la celulosa de la madera, algo que ni siquiera los grandes herbívoros pueden hacer por sí solos. Gracias a estos aliados invisibles, convierten lo imposible en alimento, transformando madera dura en energía y nutrientes que luego regresan a la tierra. Es un ejemplo fascinante de cooperación entre especies. Para los humanos, las termitas son aliadas invisibles aunque muchas veces no lo comprendamos. Al devolver nutrientes al suelo, hacen posible que los árboles crezcan más sanos, que los cultivos prosperen y que los ecosistemas se mantengan estables. Incluso ayudan a controlar el carbono de la atmósfera, ya que aceleran el reciclaje de la biomasa. Sin ellas, el equilibrio climático y agrícola que sostiene nuestra vida se vería gravemente afectado. ¿Y si desaparecieran? La respuesta es alarmante. Los bosques perderían su capacidad de regenerarse, los suelos se empobrecerían y la acumulación de materia muerta alteraría los ciclos naturales. Su ausencia sería un golpe silencioso pero devastador para la humanidad. Menos alimento, menos aire limpio, menos futuro. Su rol, aunque invisible, es irreemplazable. Las termitas nos enseñan que hasta las criaturas más pequeñas, a menudo despreciadas, son guardianas del equilibrio. Son constructoras de vida donde solo vemos ruinas, recicladoras que convierten la muerte en nacimiento. Mirarlas con otros ojos es reconocer que sin ellas, nuestro planeta perdería a una de sus arquitectas más valiosas. Son, en esencia, un recordatorio de que en la naturaleza nada sobra, nada se desperdicia, y que cada engranaje, por más diminuto que sea, sostiene la maquinaria de la vida. Cuando escuchamos el zumbido de un mosquito cerca del oído, lo primero que sentimos es molestia, incluso repulsión. Para muchos, son los villanos de las noches húmedas y los transmisores de enfermedades. Sin embargo,
En el teatro de la naturaleza, los mosquitos cumplen un papel mucho más grande de lo que imaginamos. Son, en realidad, un engranaje silencioso y vital, que sostiene cadenas alimenticias enteras en ríos, lagos, bosques y selvas. Sin ellos, la vida se tambalearía. Pequeños, de apenas unos milímetros, con cuerpos delgados en tonos grises, marrones o negros y alas transparentes que vibran como finos cristales, los mosquitos pasan inadvertidos hasta que sentimos su picadura. Pero lo que pocos recuerdan es que solo las hembras pican, y lo hacen porque necesitan la proteína de la sangre para desarrollar sus huevos. Los machos, en cambio, se alimentan exclusivamente de néctar, actuando como polinizadores invisibles de flores pequeñas y nocturnas. En esta paradoja de lo irritante y lo necesario, radica su importancia. Su hábitat es tan diverso como el planeta mismo. Se reproducen en aguas estancadas, ríos, charcas y hasta en pequeños recipientes olvidados en las ciudades. Allí, las hembras depositan cientos de huevos que, al convertirse en larvas, se transforman en una fuente clave de alimento para peces, anfibios e insectos acuáticos. En muchos ecosistemas, los peces jóvenes dependen casi por completo de esas larvas para sobrevivir. De hecho, sin los mosquitos, la vida acuática de ríos y lagunas perdería a uno de sus pilares energéticos. La reproducción de los mosquitos es un ciclo rápido y eficiente. En cuestión de días, los huevos se convierten en larvas, luego en pupas y finalmente en adultos que retoman la rueda de la vida. Esta rapidez asegura que siempre haya alimento disponible para los depredadores. Es un recordatorio de que en la naturaleza incluso las vidas más breves cumplen una misión precisa: sostener a otras formas de vida que dependen de ellas para continuar. Un dato que pocos saben es que existen más de 3.500 especies de mosquitos en el mundo, y la gran mayoría no transmite enfermedades. Además, muchas de ellas cumplen un rol ecológico invaluable como polinizadores, contribuyendo al ciclo reproductivo de plantas que florecen en horas nocturnas o en zonas de difícil acceso. Sin mosquitos, no solo colapsarían cadenas alimenticias, sino que también desaparecerían ciertas plantas dependientes de su visita. Para los humanos, la importancia de los mosquitos suele pasar desapercibida, eclipsada por el miedo a las enfermedades. Sin embargo, si desaparecieran, lo sentiríamos en la mesa y en la vida diaria. Menos peces en los ríos significaría menos alimento para aves y mamíferos, y menos control natural de poblaciones de insectos. Lo que parece un enemigo menor es, en realidad, un engranaje vital en la maquinaria de la naturaleza. Si los mosquitos se extinguieran, aves como los vencejos, los murciélagos y muchas especies de peces perderían una de sus principales fuentes de energía. La cascada ecológica sería inevitable. Poblaciones enteras de depredadores disminuirían, alterando la dinámica de ecosistemas enteros. La ausencia de estos diminutos insectos revelaría un vacío que nada podría llenar con la misma eficacia. Los mosquitos nos enseñan una lección profunda. No todo lo que nos incomoda es prescindible. Detrás de su mala fama se esconde un papel silencioso que sostiene la vida de muchos otros.
son recordatorio de que la naturaleza no diseña villanos, sino engranajes interconectados. En su aparente pequeñez, cargan con el peso de mantener vivas selvas, ríos y cielos. Y aunque deseemos su ausencia, el mundo sería más frágil sin su zumbido constante. En la superficie cristalina de un río o bajo la quietud aparente de una laguna, existe un ejército silencioso que trabaja sin descanso para mantener el agua limpia y llena de vida. Son los insectos acuáticos, efímeras, libélulas y escarabajos que, aunque pasan desapercibidos a nuestros ojos, sostienen el delicado equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Su existencia es un recordatorio de que el agua, ese recurso vital para la humanidad, depende de pequeñas criaturas que purifican, filtran y regulan lo invisible. Las efímeras, por ejemplo, con sus cuerpos frágiles y alas transparentes que parecen de cristal, tienen un ciclo de vida casi poético. Pasan años como ninfas bajo el agua y apenas unas horas como adultos en el aire. Pero durante ese tiempo larval, se alimentan de materia orgánica en descomposición, limpiando los ríos y generando alimento para peces y anfibios. Si desaparecieran, la cadena alimenticia acuática perdería una de sus bases más esenciales, y el agua que bebemos se volvería menos pura. Las libélulas, con sus colores metálicos que reflejan verdes, azules y rojos brillantes, son cazadoras aéreas y acuáticas. Sus larvas, que pueden vivir sumergidas durante años, se alimentan de larvas de mosquitos y otros pequeños organismos, regulando sus poblaciones. Como adultas, sobrevuelan las orillas con precisión quirúrgica, devorando insectos que podrían convertirse en plagas. Su rol es doble: guardianas del aire y del agua, protectoras silenciosas que mantienen bajo control aquello que podría desequilibrar el entorno. Los escarabajos acuáticos, de cuerpos oscuros y brillantes, son los recicladores de lagunas y charcas. Se alimentan de algas, detritos y pequeños animales muertos, evitando la acumulación de materia en descomposición. En su trabajo invisible, son como los barrenderos del agua, asegurando que la vida siga fluyendo. Gracias a ellos, los peces encuentran un hábitat más limpio y los seres humanos bebemos un recurso más saludable. Su hábitat se extiende por todo el planeta, desde arroyos de montaña hasta pantanos tropicales. Allí cumplen funciones que son vitales también para nosotros: mantener el agua oxigenada, filtrar desechos y asegurar que los ecosistemas acuáticos sigan siendo fuentes de alimento. Son guardianes de los ríos que alimentan ciudades, de las lagunas que riegan cultivos y de los humedales que regulan el clima. Su misión, aunque invisible, sostiene directamente nuestra supervivencia. Un dato que pocos saben es que la presencia o ausencia de estos insectos sirve como indicador de la salud de un ecosistema acuático. Científicos alrededor del mundo los utilizan como bioindicadores. Si ellos desaparecen, significa que el agua está enferma. Su fragilidad es,
al mismo tiempo, un espejo de nuestras acciones sobre el medio ambiente. Cuando contaminamos ríos y lagunas, no solo los condenamos a ellos, sino también a nosotros mismos. Para los seres humanos, los beneficios son incalculables. Sin estos pequeños guardianes, las aguas se llenarían de algas y desechos, los peces se enfermarían y la calidad del agua potable disminuiría. Ecosistemas completos, desde aves que se alimentan de insectos acuáticos hasta comunidades humanas que dependen de ríos y lagunas, se verían amenazados. Ellos, diminutos y discretos, son los filtros naturales que la vida creó mucho antes que nuestras plantas de tratamiento. Los insectos acuáticos nos enseñan que la vida depende de lo invisible, de engranajes diminutos que giran bajo la superficie. Son los protectores ocultos de los ríos y las lagunas que nos dan de beber, los centinelas que purifican lo que creemos eterno. Su desaparición sería la sentencia de muchos ecosistemas, y con ellos, nuestra propia fragilidad quedaría expuesta. Protegerlos es proteger el agua, y proteger el agua es proteger la vida misma. En los rincones más recónditos del planeta, allí donde la selva se espesa hasta volverse un muro impenetrable o donde los desiertos esconden su vida bajo la arena ardiente, habitan diminutas criaturas que aún no tienen nombre. Son los insectos desconocidos, especies invisibles para la ciencia, pero esenciales para el equilibrio de la Tierra. Cada uno de ellos, aunque nunca lo hayamos visto, cumple un papel fundamental en el tejido invisible que sostiene nuestra propia existencia. Su misterio no los hace menos importantes. Al contrario, son el recordatorio de cuanto ignoramos sobre los verdaderos guardianes del planeta. Los colores de estos insectos desconocidos son tan variados como las paletas de un pintor cósmico. Algunos se camuflan en tonalidades ocres que los confunden con las hojas secas, mientras que otros brillan con iridiscencias metálicas que parecen fragmentos de estrellas caídas sobre la Tierra. Su tamaño oscila entre lo casi imperceptible y lo sorprendentemente robusto, y aunque sus cuerpos puedan parecer insignificantes, la huella ecológica que dejan en su entorno es gigantesca. Sin ellos, ciclos completos de la vida se interrumpirían, provocando daños irreversibles para el ser humano. El beneficio de estos insectos desconocidos para nosotros es incalculable. Muchos son polinizadores secretos, invisibles ayudantes de flores que jamás han sido catalogadas. Otros son recicladores ocultos, transformando hojas muertas, excrementos y restos orgánicos en nutrientes que fertilizan suelos donde germinan los alimentos que terminan en nuestra mesa. Si desaparecieran, la humanidad sufriría las consecuencias en forma de hambrunas, escasez de agua potable y el colapso de ecosistemas enteros que nos proveen aire limpio. Su hábitat es tan diverso como el planeta mismo. Los encontramos en las copas de los árboles amazónicos, en los riachuelos de montaña, bajo las piedras húmedas de un bosque templado o escondidos en las grietas de una caverna. Cada microhábitat es un universo paralelo, y los insectos desconocidos son los ingenieros silenciosos que lo mantienen en equilibrio. Sin embargo,
Al ritmo actual de la deforestación, la contaminación y el cambio climático, muchas de estas especies podrían extinguirse incluso antes de que logremos descubrirlas. La reproducción de estos seres sigue siendo, en gran medida, un enigma. Algunos quizá cuenten con rituales de apareamiento tan complejos como los de las mariposas, otros con ciclos breves como los de las efímeras, que viven apenas horas para dar paso a la siguiente generación. Lo fascinante es que, en cada estrategia reproductiva, se esconde la clave para mantener la continuidad de procesos ecológicos que nos sostienen a todos, aunque nosotros apenas estemos comenzando a descifrar su lenguaje. Un dato poco conocido es que se estima que existen más de 5 millones de especies de insectos en el planeta, y apenas hemos descrito científicamente a una fracción de ellas. Eso significa que la mayoría de los insectos aún son un misterio. Guardianes invisibles de los que depende la estabilidad de nuestra atmósfera, la fertilidad de nuestros campos y la pureza de nuestras aguas. Cada uno de esos insectos desconocidos es una pieza de un rompecabezas del cual también formamos parte los humanos. Imaginemos por un instante el daño que provocaría su desaparición. Polinizadores invisibles dejarían de fecundar las flores, y cultivos enteros se marchitarían sin fruto. Los descomponedores ocultos no podrían procesar la materia muerta, acumulándose en el suelo y asfixiando los nutrientes vitales para el crecimiento de nuevas plantas. Los depredadores microscópicos que controlan plagas colapsarían, permitiendo que éstas se expandieran sin freno y devastaran cosechas. El equilibrio ecológico, ese que parece tan estable, se desplomaría como un castillo de naipes. Los insectos desconocidos nos obligan a reconocer nuestra vulnerabilidad. No se trata de un lujo protegerlos, sino de un acto de supervivencia. Ellos son la vida en estado puro, guardianes invisibles que mantienen en funcionamiento la maquinaria más compleja jamás creada, la Tierra. Cada uno de estos seres es un testamento de lo que aún ignoramos y una advertencia sobre lo que podríamos perder. Defenderlos no es un favor a la naturaleza, es defender nuestro propio futuro. En el inmenso teatro de la vida, los insectos no son actores secundarios, sino los verdaderos protagonistas que mantienen la obra en marcha. Cada aleteo de abeja, cada túnel de termita, cada chispa de luz de una luciérnaga o cada zumbido en la penumbra es parte de una sinfonía invisible que sostiene nuestra existencia. Aunque muchas veces los asociamos al fastidio, al miedo o incluso a la plaga, lo cierto es que sin ellos el mundo que conocemos se apagaría. Son los agricultores que fecundan flores, los arquitectos que reciclan la madera muerta, los guardianes del agua que limpian ríos y lagunas, y los centinelas desconocidos que protegen un futuro aún invisible. El beneficio que brindan a la humanidad es tan profundo como ignorado. Sin polinizadores, nuestros campos quedarían estériles. Sin descomponedores, la tierra se ahogaría en desechos. Sin depredadores diminutos, las plagas arrasarían cosechas enteras. Sin insectos acuáticos, los ríos se volverían aguas muertas. El equilibrio ecológico que hoy damos por sentado se sostiene en las patas frágiles y las alas vibrantes de estos seres diminutos. Si ellos desaparecieran, la humanidad enfrentaría una crisis de alimentos, aire y agua limpia,
Un colapso tan severo que pondría en jaque nuestra supervivencia. Su rol, silencioso y constante, es más vital que cualquier avance tecnológico que hayamos creado. Por eso, mirar a los insectos con respeto no es un gesto romántico, sino una necesidad urgente. Cada especie que protegemos es un ladrillo más en los cimientos de nuestra propia vida. El dato más sorprendente es que aún desconocemos a la mayoría de estos guardianes, lo que significa que al destruir hábitats, talamos no solo árboles, sino también futuros aliados invisibles. La conciencia humana debe despertar. No podemos seguir viendo los insectos como simples molestias, porque ellos son la maquinaria secreta que mantiene la Tierra en equilibrio. Defenderlos es defendernos a nosotros mismos, porque el verdadero destino de la humanidad está escrito en sus diminutas alas. Si este viaje te mostró la grandeza oculta de los insectos, no dejes que su historia quede en silencio. Suscríbete al Bichólogo, comparte este documental y únete a nuestra misión de defender a los guardianes del planeta. Porque sin ellos, la vida, tal como la conocemos, dejaría de existir.